El cuadro expuesto es Guidoricio da Fogliano, obra de Simón Martini, un cuadro que se encuentra en el Palacio Público de Siena. Bien, ahora continuaré con el capítulo 6 del libro tercero denominado Los pintores del centro de Italia. Lenta y misteriosamente, la nueva imaginería visual, las nuevas concepciones de la belleza, hicieron su camino hacia Siena y se filtraron a través de sus ceñudos muros. Y el viejo gusto por la línea, por el esplendor de la superficie, por los efectos rudimentariamente decorativos, se vinieron a mezclar con los nuevos ideales. Los pintores que realizaron tales novedades fueron Becchietta, Francesco di Giorgio, Benvenuto di Giovanni y, sobre todo, Matteo di Giovanni y Nerocchio di Landi, los dos más grandes maestros del Renacimiento en Siena. Era ese tiempo el final del siglo XV y el comienzo del XVI. Las gentes de Siena no se podían conformar con el reducido número de pintores que había quedado en la ciudad. Llamaron a varios maestros de fuera, a Signorelli, Pintoricchio y Perugino. Fueron allí desde Umbría, Fra Paulino de Florencia, Sodoma desde Lombardía, y como no había en Siena fuerzas suficientes para oponer resistencia a las que llegaban de fuera, sucedió que con todas esas influencias y mezclas hubo de formarse una especie de singular y encantador eclecticismo, que escapó a las pretensiones y extravagancias que suelen habitualmente regir tales movimientos artísticos en virtud del sentido de la gracia y de la belleza, que, hasta su último momento, rara vez estuvo ausente del espíritu de Siena. La escuela de Siena no alcanzó el rango de las más insignes escuelas de arte, porque los pintores que la constituían no fueron verdaderos devotos, con el celo necesario de la forma y del movimiento. Prefirieron dar cuerpo a sus sueños, recordar las imágenes visuales que se ceñían en sus imaginaciones. Pero, si los elementos específicos del arte, aquellos que no pertenecen a la ilustración ni a lo decorativo o rudimentario, fueron siempre poco alabados por el vulgo, las imágenes visuales, evocadas por un ideal deslustrado o desaparecido de una época ya inexistente, son todavía menos estimadas. La manera de ver ha cambiado tanto desde que la pleamar del Renacimiento tuvo lugar que, a partir de ese momento, la mayor parte de las formas que crearon o cultivaron los pintores del siglo XIV no parecen poco menos que grotescas. No podemos tomarlas como modelos que nos puedan prestar ayuda en nuestros tanteos para dar corporeidad completa a las formas familiares. Se quedan, al menos en lo que nos afecta, en el campo de las curiosidades históricas, y no elevan nunca la vida como, por la mayor y más rápida estimulación del proceso de conciencia, lo hacen las obras del arte ilustrativo más cercanas a nosotros. Porque tan profundamente está en nosotros enraizado el torpe error de que el arte es mera reproducción de una realidad actual o ideal, que, a no ser que se reconozca la presencia de semejante realidad en una pintura, para la mayor parte de los hombres no merece la pena de ser mirada. Si vemos con desagrado las obras del artista de nuestro tiempo, que no ve las cosas exactamente como las vemos nosotros, cuánto más lejano, cuánto más remoto nos parecerá entonces el arte de un pueblo que ve y realiza sus visiones de una manera perfectamente distinta a la nuestra. ¿Cuántos de nosotros, por esta razón, no dejan de estimar absolutamente el arte chino y el japonés como verdadero arte?
No menos alejado de nosotros consideramos el arte de la Edad Mediana, o dicho con mayor exactitud, la parte del mismo que es ilustración, porque ciertamente nuestro modo de ver las cosas ha cambiado de mil maneras desde entonces. ¿Qué es lo que ha producido este cambio? En primer lugar, la serpiente, la inquieta e insaciable energía que nos permite al hombre espaciarse largo rato en ningún Edén, el despertar del espíritu científico. Luego, el hecho o venturoso accidente de que mucho o casi toda la energía que entonces se despertaba se dirigió primeramente, no hacia la ciencia, sino al arte. De ahí nació el naturalismo, que ya fue difundido como una ciencia que se sirve del arte como instrumento de estudio de la naturaleza y como vehículo de la expresión. Mas la ciencia, consagrada tempranamente, desde los comienzos del siglo XV, al estudio de las formas de las cosas, no tardó mucho en descubrir que la realidad objetiva no estaba de acuerdo con el arte que entonces se practicaba, y, gracias a que en aquel momento existió un hombre dotado igualmente de fuerza para reaccionar contra la tradición y de poderosa facultad de ver, poder este, según creo, sin igual antes y después de él. Gracias a este hombre, a Donatello, el arte se separó instantáneamente de su inmediato pasado, arrojando a todos los vientos el repertorio de imágenes medievales, al mismo tiempo que se aplicaba con celo ardor a la reproducción de las cosas en las formas en que los nuevos descubrimientos las presentaban. El mismo Donatello era mucho más que un simple naturalista. Le dominaba un deseo ansioso de representar el movimiento y de expresar la acción. Pero eso tendía a seleccionar entre las formas aquellas que mejor podía manifestar el juego de las fuerzas ágiles y prontas a disiparse. Llevada esta tendencia a su punto extremo, hubiera producido un arte más cercano al japonés que al de la Europa moderna. ¿Quién evitó principalmente que se llegara a este punto? Fue Masaccio, cuya fuerza e instinto regulador estaba representado por su sentido de los valores táctiles. Entre las diversas formas, seleccionaba Masaccio solamente aquellas que consideraba más apropiadas para provocar en el espectador las ideas que corresponden a las sensaciones táctiles. A Donatello y Masaccio se debe también que circulara con validez la falsa creencia de que todo el arte del Renacimiento era un producto imitado de la antigüedad, cuando en todo caso solo a la arquitectura podía hacérsele semejante atribución, y, en cuanto a los demás artes, únicamente esta o la otra obra podían estar en el mismo caso. Creado de este modo por Donatello y Masaccio, y sancionado por los humanistas, el nuevo canon de la figura humana, el nuevo modelo de la humanidad que expresa el poder, la hombría y la fortaleza, las artes de la figura, tomadas en su recto sentido, no expresan más que eso, ofreció a las clases superiores de la sociedad un tipo humano que era el más apto para dominar en el combate de las fuerzas humanas. No era menester más para que triunfaran los nuevos modos de ver y de pintar sobre los viejos, y como los ideales de eficacia no han cambiado del siglo XV, los tipos humanos que creó el Renacimiento, a despecho de las efímeras variaciones de la moda, aún representan nuestras preferencias y continuarán representándolas en tanto que la civilización europea conserve ese carácter esencialmente helénico que le ha transmitido el Renacimiento. Gracias a esa sutil fuerza del espíritu, la más irresistible de todas las fuerzas espirituales, esto es, a los hábitos inconscientes de imitaciones, los hombres acabaron pronto por parecerse a los nuevos tipos ideales de la humanidad, o en todo caso, por hacer seriamente todo lo posible por alcanzar tales tipos. Ha sido de tal índole el resultado que, luego de 5 siglos de constante imitación de un tipo humano, cuyos primeros creadores fueron Donatello y Masaccio, hemos llegado como razas de hombres a estar más cercanos del mismo que las generaciones anteriores, porque no hay una verdad más curiosa que aquella que afirma que la naturaleza imita al arte. El arte no nos enseña solamente la manera de ver,
sino también la manera de ser. Capítulo octavo. El arte de Siena se agotó a sí mismo representando los ideales y los sentimientos de la Edad Media, con tal intensidad y belleza que, por su espiritual candor, apenas han sido superados por los escultores de la Francia del Norte, los cuales en sus mejores momentos no hacen casi vacilar en nuestras preferencias por la Grecia antigua. Le fue reservado a otra escuela de la Italia central, a la de Umbría, el sostener a lo largo del Renacimiento propósitos e ideales que en su esencia no eran diferentes de los de la escuela de Siena, aunque parezca tan diversos sus resultados, porque el arte de Umbría, como veremos pronto, presta poca atención a los valores tácticos y de movimiento como la de Siena hubo de concederles. Pero antes dirigamos nuestra atención hacia la escuela de Umbría. Pero antes de que dirijamos nuestra atención hacia la escuela de Umbría, hablar debemos de un maestro que, como sus discípulos, habitaron el sur de la Toscana y en la Romaña, y fueron hombres dotados de mayor genialidad que cualquiera de los artistas de Umbría, más potentes que ellos, ya que no siempre más amables. Me refiero a Piero della Francesca, a Luca Signorelli y a Meloso da Forlì. En primer lugar hablemos de Piero, discípulo de Domenico Veneciano en el arte de dar carácter a las figuras y de Paolo Uccello en la perspectiva. Era uno de los más fervorosos cultivadores de esta ciencia. Como artista se hallaba mucho mejor dotado que sus maestros. Es apenas inferior a Giotto y Masaccio, por sus sentimientos de los valores táctiles. En el poder de comunicar fuerza a sus obras es el rival de Donatello. ¿Fue acaso el primero en servirse de los efectos de luz para poner de relieve directamente las cualidades tónicas y las influencias del claroscuro en los colores? Y, finalmente, juzgado como ilustrador, podemos preguntarnos si ha existido nunca un pintor que haya representado un mundo más completo y más conveniente, que haya concebido un ideal más majestuoso o que haya dotado de más heroica significación a las cosas representadas. Por desgracia, no siempre hizo uso de sus más altos dones. Hay momentos en que parece entorpecido por su propia ciencia, sin que por eso nunca nos haga pensar, como Uccello, en el agrimensor y el topógrafo más bien que en el pintor. Aquí y allá, aquellos que se afanan por hallar su tipo favorito de belleza no dejarán de sentir algo así como un choque ante ciertas figuras varoniles y femeninas de Piero. A otros lo considerarán demasiado impersonal e impasible. La impersonalidad, cualidad por la cual nos subyuga y es su más distinguida virtud, solo la comparte con otros dos artistas. El uno no tiene nombre, es el desconocido escultor que labrara los frontones del Partenón. Pero el otro es Velázquez, el cual pintó sin que se le transparentara nunca una emoción. La impersonalidad artística no es una expresión tan familiar para que podamos pasar por ella sin hacer un comentario, entendiendo que significa dos cosas diferentes, un método y una cualidad. Como método, ha sido comprendida por todos los grandes artistas y por los pocos críticos competentes del pasado y del tiempo actual. Ha comprendido estos artistas y críticos que en arte como en la vida, los que no reducen la totalidad de los fenómenos del universo, o por lo menos aquellos que nos conciernen siempre a una serie de meros símbolos, los que física y mentalmente no se hallan esclavizados por los hábitos adquiridos, sino que, por el contrario, conservan cierta libertad de percepción. Estos artistas y críticos, digo, han comprendido que todos esos espíritus reaccionan de diferente manera ante un determinado objeto, por pequeño que sean los matices de esas reacciones. Que Piero della Francesca era impersonal en este sentido puede ser sostenido fácilmente, porque no era un gran artista, pero no es solamente por su método un artista impersonal, como suelen serlo todos los grandes artistas, sino que fue también lo que suele decirse comúnmente un impasible, es decir, nada emotivo, hasta en sus mismas concepciones artísticas.
Amaba la impersonalidad, la ausencia de emoción expresada como una cualidad de las cosas. Elegía por razones artísticas tipos de los más viriles y acaso por razones similares, elegía también paisajes a los que comunicaba la mayor severidad y dignidad. Combinaba y tornaba a combinar una y otra vez estos elementos, según lo requería la índole del asunto, de manera que sus figuras monumentales, la acción poderosa y el paisaje severo, y sólo estos elementos, ejerciesen en el espectador, en tanto que la emoción especial era desdeñada, su soberano poder. No, no se pregunta nunca lo que sus personajes sienten. Sus emociones no le conciernen. Sin embargo, no existe una flagelación más impresionante que la suya, aunque en la faz de ninguno de los personajes puede hallarse expresión alguna, relacionada con la acción que representa la obra. Y para dar a la escena un tono más severamente impersonal, Piero ha introducido en esa maravillosa pintura tres figuras majestuosas que aquí están, en primer término, como rocas indiferentes y eternas. Del mismo modo, en el fresco de la resurrección, Piero no se molestó en pensar qué tipo de persona fue Cristo. Tomó un tipo de hombre de los más viriles y robustos y, en la plateada luz del amanecer, entre enhiestos, cipreses y plátanos, le vemos levantarse triunfalmente de la tumba. Se siente aquí la solemnidad, la importancia del momento, como acaso en ninguna otra versión del mismo tema. Y, si el espectador está dotado de sensibilidad artística, sentirá todo esto antes de que se le ocurra preguntarse si si esa figura es la más apropiada para representar a Cristo y si la faz de la misma tiene la expresión que corresponde a su faz. El poder de un arte tan impersonal como el de Piero o el de Velázquez es indudablemente grande, pero ¿en qué estriba, en qué consiste esa gracia, su tan poderosa seducción? Yo las creo compuestas de varios elementos. En primer lugar, cuando no existe una expresión especializada de un determinado sentimiento, por atractiva que ésta pueda ser, nos hallamos más libres para recibir las impresiones puramente artísticas de los valores táctiles, de los valores de movimiento y del claroscuro. La expresión de la fisonomía la considero tan inútil y en ocasiones tan perturbadora que llego a preferir frecuentemente que una gran estatua no tenga cabeza, porque sus formas y su acción sí son adecuadas. Me parecen lo bastante expresivas para dar una impresión de la figura completa en el sentido que ellas indican. Mientras que siempre existe el peligro de que la cabeza, aun en las obras de los mejores maestros, sea excesivamente expresiva en un sentido que no necesitan las formas y la acción, o que se halle en flagrante contradicción con el significado de las mismas. Capítulo 9. Tuvo Piero dos discípulos, Meloso y Signorelli, que fueron los herederos de la tradición establecida por él, sin que por ello dejara de obedecer a los dictados de sus respectivos temperamentos y de sus genios particulares, alcanzando así la excelencia, cada uno de ellos en su espléndido camino. Meloso fue el más fuerte temperamento, pero Signorelli tuvo un espíritu más sutil y profundo. Meloso hizo suyas las creaciones heroicas de sus maestros, aquellos corazones que la emoción nunca había tocado. Asimiló, en la medida que hubo de considerar necesaria, la ciencia de Piero, ciencia para la adquisición de la cual éste luchó encarnizadamente, de manera que sus pinturas ostentan muy a menudo, más que el agrado, la huella de este combate. Mas esos tipos majestuosos y la maravillosa ciencia del movimiento necesaria para articularlos, Meloso los empleó en una dirección absolutamente alejada a la de Piero. Pero para Meloso, la figura, jamás impasible, nunca un fin en sí misma, era por el contrario siempre un medio de encarnar o corporizar una emoción. Y semejante emoción era tan poderosa, llenaba de tal modo las robustas formas que hacía desaparecer todo conato de personalidad particular, porque cada figura
era la más pura expresión del sentimiento grandioso que la animaba. Pero sucede que los sentimientos que encarnan se apoderan de nosotros, nos enajenan. Es pues tan imposible considerarlas de ese modo como permanecer impasible cuando la Calvé se muestra más arrebatadora en su representación de Carmen. El mismo arrebato y abandono a la fuerza de un sentimiento único, con olvido de los otros y de nuestra propia personalidad, que nos produce la cantante, nos arrastra también cuando contemplamos los ángeles músicos de Meloso en el fragmento de la Pinacoteca del Vaticano. Luca Signorelli no poseyó la llama que ardía en Meloso. Sin embargo, alcanzó un rango superior al de éste. Tuvo un entendimiento más fino y más profundo. Su genio era de mayor alcance. Su percepción de los valores, tanto en el arte como en la vida, más exquisita y más justa. En el sentimiento poético de las cosas, no era Luca inferior a ningún otro. Moviéndonos en el terreno más específico, diremos que su sentido de los valores táctiles es apenas inferior al de Giotto, a lo que hay que añadir un sentido de la acción propia de Masaccio o de Piero de la Francesca. En este punto, casi rivaliza con su maestro en arte y con el sin par Antonio Pagliolo. Con solo estas cualidades hubiera podido ser un gran artista, pero no significaron nada para él. El fin que se proponía, porque su fin, diferente del de Meloso, fue producir el placer que se experimenta en el cultivo del arte del desnudo. Pero dejemos de lado sus defectos. ¿Qué importa que sus desnudos no fueran perfectos? ¿Qué importa que su color, no debe haber empacho en confesarlo, no sea siempre como un radioso manto tendido sobre las cosas? ¿Qué importa, en fin, que su composición sea a veces recargada y confusa? Luca Signorelli no por eso deja de ser uno de los más grandes, entiéndase bien, no digo el más simpático, de los ilustradores modernos. Su visión del mundo puede parecer austera, pero era ya la misma que tenemos nosotros. Su sentimiento de la forma es el nuestro. Sus imágenes son las nuestras también. Fue el primero, en consecuencia, que ilustró nuestro propio mundo. Compárese sus figuras dantescas, las de los frescos pintados bajo su cielo y su infierno en Orvieto, con las de Botticelli, y se verá que el gran florentino sigue viendo las cosas como un hombre de la Edad Media, mientras que Signorelli nos extraña no por su singularidad, sino por su austeridad. Y ahora dediquemos una mirada a una o dos obras de Luca Signorelli, que son otros tantos triunfos en el arte del movimiento. Se hallarán principalmente en aquella pradella ejecutada en sus años de extrema vejez, y en la cual, con una libertad de pincel que recuerda los buenos tiempos de Daumier, pinta masas en movimiento, enlazadas y entretejidas como los hilos de una malla. Tal vez es la mejor de esas obras, otra pradella de color bronceado que se halla en Umbartid, pequeña ciudad a la orilla del Tíber, pero la que está más a mano es la de los Uffizi, obra de su juventud. Una anunciación en la que el ángel vuela tan rápidamente que parece que sorbe el aire que encuentra delante de él. Entre los pintores, capítulo 10. Entre los pintores de la Italia central, Piero de la Francesca, Meloso y Signorelli se destacan como ilustre excepción porque fueron artistas dotados de manera no común en el sentimiento de los valores táctiles y de movimiento, y de todo aquello que por esos medios puede redundar en beneficio de su arte. No hallaremos hombres de tal porte entre los maestros de la tercera escuela de la pintura de la Italia central, es decir, entre los de la escuela de Umbría. A este gusto, acaso más litúrgico que pictórico, la escuela de Umbría permaneció siempre rigurosamente fiel. Nunca fue conquistada por el concepto del arte por el arte mismo. Fue siempre una escuela de diletantes, sin ningún sentimiento propio de la forma, escasamente preocupada por el movimiento que se servía de ambos, no por sus virtudes tónicas, sino con un fin de pura ilustración.
El arte de Umbría se revela con bastante claridad, ya que no completamente. En el primero de sus maestros, Gentile de Fabriano, a su sentimiento de la belleza y a su gusto por el color, alimentados por los modelos de la escuela de Siena, a su poder de construcción debido a su contacto con el arte florentino, Gentile añadió una viva y brillante fantasía, y así preparado, consagró su vida a recordar el ideal de la felicidad terrestre de la Edad Media, dando de este modo expresión clara y completa de esa edad, según el ideal, en el momento preciso en que su encanto se estaba ya desvaneciendo en el pasado. Pero la Umbría era tan poco fértil en talentos que Gentile no tuvo ningún sucesor entre sus coterráneos. El partido que estos hubieran podido sacar de sus lecciones se hace patente en las obras de sus discípulos de la Italia del Norte, Vittore Pisano y Jacopo Bellini. Las puerilidades de un Boccati, a veces deliciosas, pero siempre cermeñas, he aquí todo lo que es el lánguido arte de Umbría puede ofrecernos en la generación inmediata a la muerte de Gentile. Y es enteramente concebible que la pintura de Umbría se hubiera completamente desvanecido, como una corriente de agua que se sume en un terreno poroso, a no ser porque recibió repentinamente la ayuda providencial de Florencia. Y no fue precisamente que Florencia le hubiera enviado uno de sus más grandes hombres. Venoso Gozzoli llegó de Florencia a la manera de aquellos procónsules romanos que eran hombres de segundo o tercer orden en la metrópoli y que sin embargo se convertían en refulgente ontanar de luz y vida en las distantes provincias de Britania o en la Dacia. Venoso no solo despertó la actividad de los talentos latentes que había entonces en Umbría, no solo proveyó a esos talentos de modelos con los que hubieron de formarse, sino los que, es aún mejor, enseñó a los artistas de Umbría a dirigir su vista a Florencia en demanda de luces e instrucción. Entre los artistas mejor dotados de Umbría, que despertaron el conjuro del arte de Venoso, sobresale decididamente Lorenzo de Viterbo, muerto en la primera juventud, habiendo legado, no obstante, a su pequeña ciudad grandes pinturas. Allí puede verse una capilla decorada con frescos exuberantes, llenos de faltas y a la vez de ricas promesas, y al mismo tiempo de magníficas realizaciones. Bien diferente, sin embargo, fue Niccolò de Fogliano, fundador en más de un aspecto de la escuela en el sentido estrecho en que se le conoce como de Umbría, que es, en realidad, la de Perusa y su valle, y fue, ciertamente, el primer pintor en el que se revela completamente el ímpetu emotivo, apasionado, violento, místico y estático de los coterráneos de San Francisco de Asís. Considerado meramente como ilustrador, Niccolò alcanza un alto rango. Con una sinceridad fuera de toda duda, expresa la frenética tortura del creyente que ha meditado tanto en la pasión de Cristo hasta que al fin ha sentido sobre su propia carne abrirse los estigmas y se ha familiarizado en tal forma con el dolor de María que reproduce en su propio corazón los 7 puñales de su angustia. Niccolò siente de una manera aguda, se expresa directamente y no obedece a ningún compromiso. El resultado de todo esto es que, acercándose precisamente al ideal de los últimos bologneses, cautiva nuestra atención y nos produce un cierto placer doloroso y penetrante, mientras que apartamos la vista de Guido Reni con disgusto indecible. Este último pintor coquetea de la más inaudita manera con el demonio y la carne, al tiempo que pinta la crucifixión de Cristo o el martirio de una virgen. Niccolò estaba dotado de una mayor simplicidad. Puede disgustar, como Calderón, pero no puede negarse su poder. Y, en cuanto se refiere específicamente al artista, Niccolò no se halla privado del sentimiento de la línea y del color y no carece del arte de expresar el movimiento.